Su nombre es Maite Solana y nos va a hablar de su experiencia con la voz. Un aplauso para ella, por favor. Muchas gracias. Es rarísimo. Creo que a partir de hoy día voy a entender lo que siente Chayanne. Bueno, y es un honor poder estar acá y poder contarles desde otro lado lo que puede significar la voz, lo que puede ser este instrumento y cómo puede terminar tu vida. Y cuando cariñosamente Marcelo y Mabel me preguntan por hablar de algún tema, se me vino a la cabeza un tema de Víctor Jara. Insisto, perdonen los guitarristas. ¿Quién me iba a decir a mí? ¿Cómo me iba a imaginar? Si yo no tengo un lugar, si yo no tengo un lugar, si yo no tengo un lugar en la tierra. Me tirita de nervio. Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. Y ese es el tema, pensando en las palabras de Víctor, pensando en las palabras de Víctor Jara, eso ha sido la voz para mí. Hoy día es mi amor y mi sustento, es lo que me permite estar acá. Y si usamos la analogía de las manos, ellas son las que te dan la posibilidad de crear, de surgir, de construir, de salir adelante. Y eso ha sido en el fondo desde que partí chiquitita, a los 15 años, APP, y que fue lo que me dio en esa etapa de la vida identidad. Yo venía a un colegio, Viña del Mar es un sistema muy cerrado, y yo venía a un colegio súper exitista, con un perfil súper competitivo, y cuando salió la idea de tomar clases de canto, las clases eran todo para mí, porque tenía un espacio para estar fuera, para tener otra realidad. Y pese a la carga que tenía de horario y de estudio, era un momento para poder respirar, pese a que ese primer año fue solamente aire y no entendía ni siquiera por qué, pero iba. Y así fue surgiendo en el fondo lo que es la identidad, sobre todo en la adolescencia, porque paralelo a eso empiezan a salir los festivales de colegio, y yo tenía la posibilidad de maquillarme, de peinarme, de salir a cantar. Entonces ahí fueron pasando cosas muy bonitas, como el festival de un colegio en donde iban a dar los resultados, y yo me vi cantando con mucha gente sin preocuparnos de los resultados, un tema de Quilapayún. Entonces empecé a sospechar que existía otra realidad que me podía acompañar. Llegó el fin del colegio, que es esta seguridad, y también llegó el fin de lo que fue la etapa de canto inicial con mi primera profesora. Y ahí empieza el periodo de búsqueda, que es muy incierto. Más encima en esta sociedad te dicen que tienes que entrar a la universidad, que eso es lo que va a determinar toda tu vida. Y por suerte mi mamá se le ocurrió hacerme test psicológico en donde salía que yo para lo único que servía era para el arte. Y junto a un CD, que no me acuerdo cómo, con un mini disc que grabé, ella hizo un clip y me permitió y me apoyó hasta el día de hoy para esta locura. Porque a quién no la ha pasado. ¿A qué te vas a dedicar? ¡Uy, qué lindo hobby! ¿Por qué no te dedicas a que eso sea un hobby? ¿Tú sabes lo difícil que es el arte en Chile? Entonces, frente a eso, chao. El tema fue que yo en esta búsqueda puse todos los huevos en la canasta de la Católica de Santiago, en donde tenía que plantearme la posibilidad de ser intérprete en canto lírico, lo cual duraba 10 años, y que si yo de verdad hubiese tenido el intelecto y las habilidades, y entre medicina y canto, entonces como que fue súper frustrante, y fue un año que fue terrible porque fue un limbo. La voz ahí en el fondo me estanqué, no tuve la seguridad de mi profesor y no tuve a nadie que me guiara, y como que la voz
ha aparecido en mi vida, ha sido una columna que me ha dado continuidad y que finalmente han sido miguitas que he ido olfateando, he ido siguiendo. Porque salió el comentario que se abría la carrera de canto, o sea, de canto de música, donde podías tener la mención de canto en la Universidad de Valparaíso. Y ahí se me abrió la vida. Yo creo que son los mejores años que pude haber tenido, porque fuimos la primera generación, había gente muy talentosa y pasamos a ser todos personajes porque éramos muy chistosos todos teníamos sobrenombre, las bromas no las decíamos entre nosotros, sino que le decíamos en la cara a los profesores, y a mí se me apareció un mundo totalmente distinto, porque mis compañeros eran otra gente. Si te decían tomémonos un cafecito, se querían tomar el cafecito contigo y te abrazaban de otra manera y empezaban a aparecer otras realidades, como oye, ¿qué cosa más linda esto? ¿Qué es? Inti Illimani. O no sé, en ese tiempo no estaba internet. Entonces apareció casi a modo de tráfico un disco de Francesca Ancarola. Y a mí se me dio vuelta el mundo con esta mujer, con esa voz, haciendo una mezcla entre jazz y música folclórica, porque una vez más, yo sin siquiera preguntármelo, llegó a mis manos un disco de la Ella Fitzgerald y empezamos a hacer un grupo de jazz en el colegio. Y así se fueron dando las cosas. Entonces, ver a alguien que podía mezclar el jazz con el folclore fue increíble. Más encima, yo en calidad siempre de pájaro raro, encontré gente como yo, y esos son los únicos amigos que yo tengo. Yo no tuve amigos en el colegio, y a partir de esa edad están los amigos que tengo hasta el día de hoy, y los amigos de los amigos, y todo mi círculo cercano de afectos son ellos, hasta el día de hoy. Tocamos, nos encontramos, siempre estamos en contacto. Entonces ahí empezaron a surgir cosas como la voz. Determinó, no sé, que yo fuera la abejita al final del video de No Rain de Blind Melon y encontrar a otras abejitas desadaptadas como yo. Y en ese periodo apareció también mi profesor de canto, que era muy disciplinado, que había estado en Alemania y que yo como adolescente todavía como que nunca le hice mucho caso, nunca memoricé las partituras como él quiso, nunca lo pesqué la verdad, pero me quedó el recuerdo de lo que es decir, no te cuentes cuentos. Bájate el ego y sigue. Y a partir de eso fui construyendo todo el tema que fue, no sé, el sentido de la línea melódica. Conocí música maravillosa que eran las áreas de Mozart. Pero en el fondo nunca entendí bien, porque paralelo a eso me salió la invitación de cantar en la Big Band de la Católica, estando en la Valpo. Y no entendía cómo en las partes climáticas, con una avalancha de bronces, justo en las partes más importantes, se me iba la voz para allá. No sabía, no entendía, y la Universidad del Paraíso fue un desastre, porque primer año, cambiaron a este profesor, y en esa etapa de tu vida tú estás buscando un guía, tú no sabes qué estás haciendo, no sabes qué vas pasando y te vas entregando a un otro, sin cuestionártelo. Y me mandaron donde este contratenor que a los 20 años me diagnosticó como soprano dramática. Y esta soprano, esta diva, cantaba y rugía como león, se movía en las paredes con un repertorio de diva de 50 años. Yo no entendía bien por qué después de las clases quedaba sin voz. Y obviamente la diva se fue a pique cuando le diagnosticaron un tremendo nódulo. Y finalmente también la voz ahí empieza a tomar otro sentido, porque lo que pudo haber sido muy negativo y que a mí me dio una crisis, una vez más me puse a pensar, ya, no puedo cantar, no voy a poder cantar nunca más en mi vida, ¿qué hago? Y no se me ocurrió. Miré para abajo el departamento de mi hermana y decía, y fue terrible, pero finalmente ese maldito nódulo fue lo que me permite estar hoy día acá, porque una vez más aparecieron pistas y de verdad no recuerdo ni cómo, me hablaron de la clínica Las Condes y ahí supe que existían otorrinos y que habían fonoaudiólogos especializados en cantantes y que los cantantes son unos bichos raros que no podemos tomar ciertos medicamentos, que tenemos que tener ciertos cuidados. Y en ese momento el laboratorio de voz era increíble. Yo por primera vez había visto mi instrumento y que no era una fotocopia dibujada a mano, ultra fotocopiada, que ya no sabía ni qué era, ni cómo funcionaba, ni nada. Entonces apareció Marco Guzmán en mi vida.
Y nos terminamos haciendo amigos porque él en el fondo le empezó a agradar a esta paciente que llegaba con las sesiones transcritas y que luchaba para saber por qué hacer. Me servía para solucionar mis problemas. Yo estaba haciendo sonidos con los labios y lo que quería mejorar era lo que estaba pasando adentro. Y dentro de esas conversaciones con Marco yo me empecé a meter a ver cosas y empecé a ir a sus charlas. No sé, la clínica alemana apareció la doctora Jackson Menaldi, que es una argentina increíble que vive en Estados Unidos y que mostró miles de patologías que eran horrorosas y que los nódulos ni siquiera los mencionó, porque más encima estas patologías donde hasta te ponían Gore-Tex, Botox, un montón de cosas se podían tratar y más encima se podían solucionar en tiempo récord. Era casi como un comercial del llame ya. Absurdo. Entonces, ese curso para mí fue un chino mandarín, un F0, un informante. Que eso para alguien que estudia música, más encima que no está esa parte científica incorporada en el cerebro. Y ahí empezaron las conversaciones y Marco me hace este comentario que existe una profesora de canto, me habla del belting, pero los cinturones con la voz y no, es que Celine Dion, es que Cristina Aguilera, ya, y me nombra a Janet Lovetri, una profesora que trabajaba con la gente de Broadway y que hacía unos cursos de verano en Winchester, específicamente en la Universidad de Shenandoah. Y yo siempre he sido muy regalona y muy cobarde. Vengo a Santiago a hablar al médico y a buscar mi pasaporte a la Embajada de España. Nada más, ni siquiera a ver mi sobrino. Entonces fue tanto el miedo de irme a un país tan grande, donde la gente es tan buena que rayan en extraterrestre, que literalmente, mi mamá me llevó de la mano a la universidad, yo lloraba, porque estaba aterrada que iba a pasar, y era como un niño de 5 años que iba a entrar al jardín. Lucer. Y yo lloraba porque como que no encontraba el lugar y todo se me hacía tan chico, pensaba en mí, no sé qué, y aterrada y dije, filo, entro. Y a partir de que entré al conservatorio, me cambió la vida. Porque encontré a esta mamá italiana, que es una mujer muy fuerte, que ha dado una lucha toda su vida por decir, that's stupid. Y se le ha parado en 2 patas a quien ha querido y ha finalmente sistematizado lo que han sido sus 40 y tantos años de experiencia y incorporando el elemento psicosomático de la voz. Y en 10 días aprendí, o sea, aparecieron las respuestas que busqué durante 10 años y que eran cosas súper básicas, como decir, no sé, usted se ha entrenado toda su vida en el cricotiroide, pero usted canta en el tiroaritenoide. Y yo sentía que mi vida se me iba todo el piloto automático y mi cerebro tenía una cuestión negra que no sabía por dónde sacar el sonido. Y tuve pistas y me volví a la casa con un orden, con una metodología y con una profesora que por fin me guiaba, porque yo después de este nódulo dije, chao, me dediqué a sacar mi carrera en la Católica, que era chino mandarín, porque te hacen contrapunto, que te faltan dedos para contar líneas y armar unas cuestiones que son chino mandarín. Y me olvidé hasta que apareció esta profesora, pero que muchos años después, le hace el año pasado, se transformó en mi maestra. Porque ella no solamente habla de la compasión y de la empatía, sino que ella lo demuestra y lo practica. Porque yo me vi en Nueva York sola, en posición fetal, totalmente desamparada, y ella, siendo que una de las mejores profesoras y que no le puede interesar menos un chileno, me abrió las puertas de su casa, me abrazó y fue la mamá que yo necesité en un momento. Entonces, eso también fue determinando mi vida, porque yo a ella nunca le voy a poder agradecer lo que ella hizo por mí, pero esto sí lo puedo agradecer y lo puedo transmutar a gente que tengo cerca. Puedo hacer el bien, puedo tener a mis alumnos, puedo ser bien intencionada con ellos, puedo de verdad retribuirles. Entonces, mi columna vertebral, lo que me ha hecho salir de la cama en los momentos más difíciles de mi vida, ha sido la voz, y sin siquiera preguntarme por qué. Lo que me ha dado amigos, lo que me ha permitido estar acá, lo que me ha permitido desarrollar toda esta cosmovisión ha sido la voz.
Y ahí viene el tema, que lo que fue a los 15 la identidad, a los 20 fue como la búsqueda de un camino, hoy día a los 30 pasa a ser una filosofía. Y que ese es el tema, que aparecen personas, aparecen niños a talleres de canto y te preguntan, talleres grupales, 20 personas, 10 personas, oiga, ¿qué puedo hacer para es que como que me tira arriba y como que no llego y me canso? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para cantar? En 10 minutos quieren ser el próximo American Idol, pues. Y es difícil, porque tú sin querer cortarle las alas, sin querer desanimarlo, tienes que decirle que es un trabajo lento, que es un instrumento que es parte tuyo, que es sagrado, que te acompaña toda la vida y que es una filosofía de vida. ¿Y por qué digo filosofía de vida? ¿Alguien me puede? Por este micrófono estoy como media rara. Es porque finalmente esta filosofía te da una mirada distinta a la vida, te hace desarrollar más la empatía, te hace desarrollar más la compasión, te hace vivir en otra frecuencia. ¿Me lo sacó? Te hace... Ahí sí o no. ¿Aló? Uno siempre termina llegando a su hábitat, que es el micrófono. Ríe el micrófono. Les contaba, esta filosofía te da otra mirada de la vida, te conectas de otra forma con el día a día y con las personas. Y a través de lo que fue la metodología de la Ginny, encontré que una de las certezas que tiene es la flexibilidad. La laringe, cuando se te atasca abajo o cuando se te atasca arriba, no es bueno. Uno tiene que generar una cierta flexibilidad y un cierto movimiento, al igual que en la vida, y que es el símil del árbol, que hay una tormenta y que si es flexible va a poder sobrellevar esa tormenta. En cambio, la rama que es dura, que está tiesa, que no permite movimiento, es la primera que va a caer. Entonces, la flexibilidad y el movimiento es una primera certeza, y la otra certeza es el cambio, porque tú en la vida vas cambiando constantemente y te vas renovando, y la voz también, ya sea por repertorio, por etapa de la vida, por lo que sea, vas entre registros, vas de pecho, vas a registro de cabeza y finalmente siempre vas en la búsqueda del mix, ya sea más mix pecho, más cabeza, siempre vas buscando ese equilibrio en la vida y tienes que ir cambiando, lo contrario no funciona. Este recalibrar finalmente pasa a ser una certeza, pasa a ser algo que constantemente empieza a ser parte de ti y que de verdad se transmuta a tu cuerpo y a tu mirada de ver la vida. A través de la metodología de la Ginny, durante 10 años me pidieron que cantara con un bostezo, que me tiraran un pelo de la oreja y que me vibraran los pómulos. Entonces, ella plantea la idea de generar un estímulo concreto para tener una determinada respuesta. Entonces, en vez de pedir, no sé, que bostecen, es ¡oh! Hace este sonido. No sé, vas encontrando analogías, vas encontrando estímulos concretos que te dan las respuestas que tú esperas y que yo no sé cómo decirle a mis alumnos, porque de verdad lo que ellos están haciendo en un semestre a mí me costó 10 años, pues. Y entender, poner etiquetas, entender lo que vas haciendo, tener un sentido, no solo vocal, sino también de vida, súper determinante para saber dónde estás parado. Entonces, ese término de ser claro en la comunicación, ya sea como profesor, como cantante y como persona, es vital. Volví en julio del año pasado y me quedé, yo iba a buscar respuestas maravillosas y me quedé con postura, respiración y just ask, que es pregunta. Muchas veces tú subestimas a las personas, subestimas a los alumnos, entonces, ¿qué pasa? Pregunta y no sabes qué es lo que va a pasar, y de verdad, de julio a la fecha empecé a preguntarle a los alumnos, oye, ¿qué pasa? Piensa en hacer esto, hazlo como se te plazca, intenta esto. Y el 99% de los casos ha sido positivo. Lo mismo ante el problema con una persona. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué sientes tú? Empiezas a preguntar y la comunicación y la manera incluso de ver la vida una vez más cambia y te acompaña.
este mismo tema de la comunicación y de la voz y que yo este año entré a hacer clases a la escuela moderna, me permitió pensar en lo que es la lucha, porque en Valparaíso falleció este niño vegano que estaba luchando por tener educación y salud decente y fue baleado. Entonces decir, chuta, estamos viviendo en un mundo en donde la gente se endeuda, corre, te puede estar desangrando y no les importa, que fue a mí lo que más me afectó de vivir en una gran ciudad como Nueva York. Chuta, ¿qué hago? ¿Posteo en Facebook que estoy harta de estas cosas? No. Yo lo que quiero hoy día con mis alumnos es poder crear un espacio cariñoso en donde poder transmitirles esta mirada compasiva y empática para que ellos puedan en el fondo crear esta red y transformar incluso el mundo de manera concreta en algo distinto. Vamos generando otras frecuencias y vamos viendo otras cosas. A mí la voz ha determinado mi historia y una vez más todas las cosas que han sido muy malas en la vida las he podido transformar en algo bueno. Porque yo tengo un déficit atencional que de verdad, guardando las proporciones, muchas veces lo siento como una discapacidad. Y todo eso que pudo haber sido muy perjudicial y que finalmente de verdad es un desastre, sobre todo al momento de planificar, hacer clases, dar instrucciones porque se te olvidan, porque estás en 10.000 ideas distintas y de esas 10.000 ideas no concretáis ninguna. Escucha, este hemisferio derecho tan desarrollado ha permitido que mi sistema límbico sea mucho más receptivo a cómo yo percibo mi cuerpo, a cómo percibo la realidad, a cómo escucho a un otro. Teniendo un déficit atencional así, donde está lleno de ideas por segundo, chuta, una clase es un momento de meditación en donde estás en silencio, en calma, al servicio de la voz del otro, escuchando qué es lo que está pasando y cómo lo puedes ayudar. Entonces empieza a tener sentido incluso el concepto de mindfulness. Bueno, mi déficit atencional hace que tenga mi iPad acá para estructurarme porque de verdad es inhabilitante. Por lo mismo, vas regulándote, vas recalibrándote, vas teniendo un sentido de vida. Porque, por ejemplo, hoy día me permite ganarme la vida. Hoy día me permite estar ante ustedes y hoy día me permite explorar miles de cosas como ser maquillador, diseñador, estilista, contador y empezar a liderar cosas que sobre todo creo en países machistas como los países latinos, como mujer muchas veces está súper limitada al gordo, a los niños, que si bien es un estilo de vida súper viable, yo encontré que no, y me vi liderando equipos por hombres, me vi llevando de repente por un aeropuerto a 4 niños, me he visto moviéndolo y sintiéndome súper poderosa, empoderándome de mi rol de mujer, pero no solamente como un nazi, que creo que todos tenemos, sino que a través de lo que es el útero mismo. Y es que las mujeres tenemos la capacidad de dar vida a las cosas, porque es distinto un ensayo entre hombres que llegan, la hacen y chao, a poder generar un espacio amoroso, es decir, no sé, desde llegar con un six-pack de cerveza, a tenerles galletitas, a poder conversar qué es lo que está pasando, vas creando realidades súper distintas, e incluso vas construyendo sueños. Porque yo me vi en Australia cantando, me he visto en lugares maravillosos. Hoy día mismo, yo como cantante canto. Hoy día me estoy viendo en la obligación de aprender a hablar, de hablar lento y más encima hacerme entender porque, insisto, la gente con déficit atencional partimos contando las historias al medio, te vas al final y después te acuerdas que había un principio. Entonces, la voz como tal empieza a ser un principio de vida. Por otro lado, no sé, la voz a los 15 es algo que vas descubriendo, que como que hay veces que te funciona, otras veces no. A los 20 esto se empieza a ser más parte de tu vida y muchas veces incluso quieres llegar a ese clímax, a la gimnasia, demostrar cosas muy grandes. También es válido y tal vez a los 30, 40 y 50 hay gente así. Pero para mí ha sido un tema de sanación. He encontrado cosas a través de la música que no son menores y tienen que ver con las cosas que pasan cuando yo canto. Y acá tengo una frase, un tema de Caetano Veloso que se llama Alguien cantando y que dice: la voz de alguien cuando viene del corazón, de quien mantiene toda pureza de la naturaleza, donde no hay pecado ni hay perdón.
Son espacios de silencio, son espacios de poder olvidarte de todo, son espacios de comunicar, de expresarte y de verdad, si no llegáis a la nota, si te equivocáis en el acorde, como hace, no sé, 15 minutos atrás, chao, porque lo que pasa es que tú estás dando un mensaje. Los cantantes tenemos algo que no tienen los instrumentistas, la disciplina. Miento. El instrumentista emite melodía, genera vibraciones, pero nosotros tenemos la posibilidad de dar mensajes, de conectarnos con un otro y que son mensajes universales. Cuando te quieres ir de fiesta, cuando estás triste, cuando estás contento, siempre hay música y siempre hay un mensaje que te acompaña y que te hace sentido. Y finalmente este tema de la sanación, de la herramienta para comunicarte, ha sido súper determinante, ya sea por la experiencia que tuve con Ginny, por todo el tema psicosomático, por muchos determinantes en la vida. Creo que este instrumento decidí usarlo como un instrumento de, llámese Dios, llámese universo, llámese energía. Hoy día yo tomo este instrumento y lo uso como instrumento para hacer el bien, para generar cosas buenas, para canalizar energías, para ir sanando al otro, para ir sanando tú, para ir reencontrándote con las cosas que están tan desconectadas, sobre todo hoy día. Y así también, insisto, la voz, la enseñanza, el canto te va cambiando la plataforma por donde te mueves, porque yo siendo hija chica, siendo súper regalona, siempre he sido muy asustadiza. Entonces vas generando otra plataforma desde donde comunicarte y que justamente desde el amor, desde hacer el bien, desde muchas veces no sabes qué está pasando, pero te entregas con mucha bondad y tratando siempre de dar tu mejor esfuerzo, no desde la exigencia, sino desde el servicio, del querer a un otro. Y eso creo que no es menor y también creo que es un pequeño lujo que uno se puede dar. Por lo mismo, siento que este instrumento, si lo vemos desde la neurobiología, efectivamente se empiezan a liberar cosas en el cerebro que van a generar una sensación de bienestar, pero para los que somos más místicos, viene todo el concepto de los chakras como centro energético. Y es que parte en tu conexión a la tierra, parte con lo bajo, parte con todo lo que es tu columna respiratoria. Va a subir hasta donde sientes las emociones, cuando tienes pena, cuando tienes rabia, cuando te enamoras, pasa por acá. Y empieza a subir hasta donde está el ritmo, hasta donde empieza la vida, hasta donde lo que te va a dar cierta calidez, para pasar a tu noble instrumento que va a vibrar. Finalmente somos todos vibraciones en el aire, somos todos frecuencias, y este sistema va a vibrar de manera maravillosa para seguir en el fondo a darte una visión distinta de la vida y de las cosas, pero también a comunicarte hacia arriba, hacia el frente y hacia adentro. La voz puede ser una filosofía, puede ser la forma de construir una historia y también es una forma de sanar cosas, de verdad de contactarte. Creo que la empatía es un lujo que no todo el mundo se está dando en este momento. Y justamente la voz es lo que nos permite, no sé, cuando somos bebés, llorar y decir que tenemos un problema para que te cambien el pañal o avisar que te está pasando algo. La voz no solamente es para cantar cosas bonitas, sino para comunicarnos, para hablar. Y dentro de eso, dentro de la búsqueda, dentro de este gran espiral que va buscando, va creciendo, pasó que fui generando mi propio relato. Llegué a este viaje a Nueva York y les contaba que yo fui a cumplir el sueño de mi vida, me faltó el sombrero de copa, el bastón, el monóculo, todo lo que quieran. Y duré 2 meses y me devolví porque tuve una muy mala experiencia. Marcelo, claramente no. Pero yo tuve una muy mala experiencia y así se empezó a construir un relato y de siempre ser un intérprete que empieza a apropiarse de las sensaciones, de los gestos, de lo que va pasando en la mente de un compositor y en la mente de un intérprete, empecé a generar un relato mío y que era el gusanito, literalmente el gusanito que está perdido en la gran manzana, que vuelve a casa por el camino de las nubes que lo abrazan y que empieza en el fondo deja de dormir porque vuelve a soñar. Todos esos episodios de mi vida, este último año, pudieron quedar retratados en canciones
y canciones no menores, porque ahora pueden ser una bitácora. Son elementos que también... Tenemos una abeja acá. Son elementos que efectivamente van construyendo tu relato y que es otra manera de cantar, ya sea por el pudor que te da decir estuve perdido en la gran manzana, odio los ratones. Tú sientes que estás cantando tu historia frente a un otro y que te estás exponiendo mucho, y al ser tu propio relato, la voz funciona de otra manera y tienes que volver a procesarla, volver a meterla en el cuerpo, volver a generar un lenguaje, porque la voz no nos vamos a resumir a una laringe, sino que está desde la punta del meñique hasta la punta del pie. Y es como cuando tú escuchas a un cantante flamenco hablarte, te pueden hablar con todo el cuerpo. Y el paso a generar tu propio relato cuesta y se tiene que volver a procesar y se tiene que justamente el cambio y la flexibilidad, dar vuelta a todos los paradigmas. Volviendo también a la idea de la voz como lo que da continuidad a mi vida, pasa que a través de este relato voy construyendo lo que quiero que sea mi historia, porque vas trabajando en base a metas. Cuando tú sabes dónde estás parado, dónde estuviste y hacia dónde vas, la vida empieza a tener otro sentido. Y yo desde que aterricé en noviembre del año pasado, bajé del avión con la idea de grabar este disco y que fue mover a un elefante, porque muchas veces los músicos no se motivan todavía en un proyecto que no es trabajo. Chuta, empezar a encontrar gente que se motivara contigo, empezar a planear, porque un disco es toda una preproducción respecto a los arreglos, los ensayos, cómo limpiar las líneas melódicas, cosa que al llegar al estudio sea un disfrute y no estés solucionando problemas que debiste haber arreglado en un ensayo. Entonces las metas de la vida se van transformando en eso, ya sea en agosto hacer un fondar, diciembre esperarlo, marzo retomar ensayo, hacer toda la preproducción gráfica y grabar en junio, julio, chuta, vamos. Y la vida va tomando sentido desde distintos ámbitos, porque también llega marzo y tengo que planificar y armar todo un año para la universidad, tengo que empezar a planificar todo lo que son las fiestas de principio de año, para que la gente mientras se come un camarón, tú estés cantando bossa, y también cómo reencantarte con eso, porque andar vestido de negro mirando... Paréntesis, yo ya no siento hambre, te acostumbras a oler y ver gente comiendo y como que... Pero Garota de Ipanema, Wave, y cuánto estándar existe, aburre. Y en la vida todo aburre en exceso. Entonces, vamos, ¿cómo vamos a replantear esto? ¿Cómo vamos a hacer esto más entretenido? ¿Cómo vamos a plantear otro repertorio? Ya, la gente quiere jazz, pero ya, ¿qué pasa si hacemos otra cosa en base al jazz? Y así, la vida va generando una continuidad, la voz va generando una continuidad y va determinando los momentos de tu vida, ya sea como filosofía, como hilo conductor, y va determinando las etapas en las que estás, desde generar lo que es tu autonomía, de generar tu identidad a los 15, de decir, ¿saben qué? Yo ya no necesito un maestro, ya tengo todas las herramientas para hacerme cargo yo. Y si me equivoco, me levanto, que es muchas veces lo que va pasando en los 20. Vamos avanzando y ya a los 30 empieza a hacer otra cosa, empieza a generar tu independencia, la posibilidad de autorregularte, la voz de autoescucharte, la posibilidad de sentirte, incluso de generar tu plata, y no la plata fome que es generar gente desde un cubículo viendo 8 horas una plantilla de Excel, lo cual también es muy valorable y respetable, pero insisto en que todo aburre, la gente, los artistas, nos aburrimos pronto, peor si tienes déficit atencional y tienes que dedicarte a muchas cosas. Canto, enseño, compongo, me muevo, hago contratos, mando mail, y así también la vida se te empieza a hacer más entretenida. Incluso la voz comunicación, como forma de comunicación, va incluso en la forma que le vas a escribir un mail al gerente de alguien para conseguir un trabajo. Y pasa a ser tu plataforma de vida. La bailas, la cantas, la escuchas, la cantas, percibes la realidad a través de eso. Yo creo que mi hemisferio izquierdo es algo que ya no existe y que ya no confío tampoco. Todo va pasando a través del sistema límbico y de la percepción de la realidad, insisto, desde la plataforma del querer,
del estar, del sentir y sobre todo la vibración. Sé que falta mucho para poder terminar o seguir avanzando en este camino, pero hoy día todo se resume a la vibración, a lo que tú sientes de otro, a lo que tú das del otro, a lo que percibes, y todo va en esa vibración y la posibilidad de conectarte, porque la voz perfecta no sirve. ¿A quién conmueve eso? Nosotros tenemos la posibilidad de expresarnos, de conectar emociones y decir dos cosas que dijo Víctor Jara, que es no cantar por cantar, ni tener buena voz, sino para entregar un mensaje, y la voz también es lo que te permite dejar la vida volar. Muchas, muchas gracias.